Lady, de oficio médica. ¿Cómo fue el tránsito para convertirse en una de nuestras principales narradoras? Bueno, una pregunta muy interesante, ¿no? Porque muchas veces yo misma me he preguntado, ¿por qué no estudié letras directamente si al final es el oficio que tengo? Pero yo creo que mi vocación, yo tengo una fuerte vocación por la medicina. Cosa muy rara porque en mi familia no hay ningún médico. Y sin embargo yo desde niña ese era mi gran anhelo y lo cumplí. Me convertí en una estudiante de medicina muy puntillosa, la verdad, yo misma lo reconozco. Yo fui una estudiosa, digamos, muy constante, muy perseverante y logré mi sueño, ¿no? Logré mi sueño, fue convertirme en médica y posteriormente en convertirme en internista. Yo soy especialista en medicina interna. Yo ejercí esa carrera, ese oficio, ese sacerdocio, que tú sabes que es un sacerdocio, durante 28 años. Pero de esos 28 años, muchos fueron concomitantes con la literatura. O sea, cuando yo empiezo a escribir, todavía yo soy médica y todavía yo estoy ejerciendo. Yo creo que yo escribo desde mis 12 años aproximadamente, pero en aquellos momentos, como es lógico, no pensé que esa iba a ser mi vida profesional. Hay una larga tradición cubana y no cubana de médicos escritores. No voy a decir los nombres porque todo el mundo lo sabe. O sea que no es tan rara esa combinación entre una doctora o en general alguien dedicado a la ciencia que posteriormente se consagre a la literatura. De cierta manera, también el entorno en el cual yo nací, yo soy hija de dos escritores, es muy interesante. Yo creo que el hecho de haber nacido en un hogar de escritores, de haber conocido a muchísimos narradores, poetas de ambos sexos, influyó sobre todo para el respeto hacia la cultura. Yo fui criada con un respeto muy grande, casi sagrado, hacia todas aquellas personas que de una manera u otra son hacedores de cultura. Yo pienso que ese respeto, esa dignidad por la cultura, ese rechazo a creer que un humorista, un teatrista, un actor se divierte en la vida y hace reír a los demás y detrás de ello no hay un trabajo profundo, en primer lugar influyó en lo que más tarde iba a ser mi vocación. Y al mismo tiempo estableció una especie de barrera. O sea, yo no quería parecerme a mis padres, como todo adolescente. Tenía que haber una especie de ruptura, ¿no? Y eso explica un poco mi tal vez no precoz introducción en el mundo de la literatura. Yo no soy una escritora precoz, al menos oficialmente. Yo escribí siempre, pero ya así, digamos, con una seriedad, con una intención, es ya después de mis 25 años, después de mi experiencia africana, que es cuando yo comienzo a valorar la posibilidad de escribir para que los demás sepan mis experiencias, mis impresiones. Pero repito, yo he escrito siempre, escribí desde mis 12 años, pero este doble juego de estar rodeada de grandes escritores, de figuras reconocidas internacionalmente, al mismo tiempo que me imponía un respeto sagrado, me hacía creer, por supuesto, que era inalcanzable para mí. Y eso unido a una vocación médica indiscutible. Yo di clases muchísimos años de medicina interna, ejercí, trabajé en África. No me arrepiento para nada de la doctora que sigo siendo. Ya desde el año 2013 tuve que pedir ser separada de ese ministerio porque realmente ya el tiempo no me alcanzaba. Poco a poco yo fui adquiriendo compromisos. O sea, ya yo era reseñadora de libros, ya yo conducía un espacio literario dedicado al estudio del humor
y entonces ya el tiempo no me alcanzaba. La medicina es, como repito, es un sacerdocio que exige las 24 horas del día, todo tu pensamiento. Y después de 28 años yo consideré que ya yo no podía, no debía hacer ese juego de alternar la medicina con la literatura y me decidí por la literatura. Mencionaste África. ¿Qué significó África para ti en general y especialmente para decidir el inicio de la carrera política? Bueno, como dice un memorable poema, África está en mí como la astilla en la herida. Mi experiencia africana fue definitoria. Para mí, mi aprendizaje del mundo. Yo me di cuenta que hasta ese momento yo vivía como una especie de burbuja, donde todo era respetado, todo era dulce, todo era tierno, en un país donde no había violencia, y de repente salir de ese cascarón por mi voluntad, porque yo quise hacerlo. De hecho, yo interrumpí mi especialidad, porque cuando yo me graduó de médico en el año 1985, como yo había estudiado así febrilmente, la verdad, yo fui lo que en Cuba se llama sello de oro. O sea, yo podía escoger la especialidad que yo quisiera sin tener que hacer el servicio social. Entonces yo escojo la medicina interna. Es una especialidad que me sigue pareciendo fascinante. Es la especialidad más abarcadora dentro de todas las ciencias médicas. Yo tenía unos profesores extraordinarios a quienes siempre voy a rendir tributo. El profesor Buchaca, por ejemplo, que yo sé que desde el cielo me está escuchando como un profesor extraordinario. Y yo escojo hacer esa especialidad por vía directa. Estando en segundo año de esa especialidad, se llama residente de segundo año, yo me decido a ir a África. Y entonces llego a un mundo de verdad desconocido, no es una metáfora, es un mundo totalmente nuevo para mí, con mucha violencia, con mucha miseria. Veo enfermedades que yo solamente conocía en teoría. Y en aquellos momentos la colaboración médica era totalmente gratuita. Y entonces estuve 2 años en ese entorno de 1988 a 1990. Y ahí me sucedió casi que de todo. O sea, aprendí los estragos que deja el imperialismo a su paso. Lo vi con mis ojos. Ayudé en lo que pude, en la medida de mis posibilidades, a paliar un poco esa miseria espiritual, esa miseria tremenda, que es mucho peor que la material, esa desesperanza de tantos seres. Los zambianos además son excelentes seres humanos, muy cálidos, muy que no entendían qué hacíamos nosotros allí, porque por supuesto no tenían idea de qué cosa era Cuba, muchísimo menos un médico cubano. No entendían además que nosotros ofreciéramos esa ayuda voluntariamente y sin cobrar. Y al mismo tiempo sufrí en carne propia la maldad de algunos de mis compañeros, porque ya he sabido que en situaciones límites pues se destapan los peores sentimientos humanos, y sufrí mucho por eso. O sea que mi descubrimiento fue doble, fue triple, fue ver un mundo arrasado por la miseria, fue ver a compañeros míos cometiendo actos no contra los zambianos, sino contra nosotros mismos. O sea, se despierta una especie de egoísmo, de envidia. Eso es extremadamente desagradable, sobre todo cuando tú estás lejos de tu país, de tus seres queridos, de tus amigos. Fue muy duro, la verdad. Fue una experiencia, hasta el punto que yo pedí ser trasladado al lugar donde estaba, pero nunca renunciar a mi condición de colaboradora. O sea, eso es muy interesante, por muy mal que uno lo estuviera pasando. De hecho, yo tuve paludismo 2 veces. Todavía recuerdo las alucinaciones que yo tenía con aquella fiebre. Bueno, es una enfermedad bastante desagradable. Y aún en medio de mi delirio yo decía, pero que no me manden a Cuba, que no me manden a Cuba. O sea, yo sabía que yo tenía que cumplir los 24 meses para ser considerado una internacionalista, y eso es un motivo, era y es un motivo
de gran orgullo para mí. Nosotros éramos una misión completamente civil para darle asistencia médica a los zambianos. Y también, debo decirlo, ahí es cuando yo comienzo a escribir ya, digamos, con un poquito más de seriedad de lo que yo había hecho en mi adolescencia. El día que yo me iba a ir para Zambia, un 14 de febrero, recuerdo que la noche antes se hizo una fiesta de despedida en mi casa. Bueno, todo el mundo muy orgulloso, muy contento. Y de pronto, tú sabes, me entra como un pánico. Y yo le dije a mis padres, bueno, pero ¿y si de pronto yo me despierto una noche con unos deseos tremendos de estar en La Habana, qué hago? Porque voy a estar en otro continente, con océanos y desiertos y muchas tierras por medio. Y claro, mis padres me miraron y me dijeron, pues escribe. ¿Qué tiene que ver la escritura con la añoranza? Me dijeron, escribe. Y efectivamente, ese latigazo me despertó una madrugada. Dios mío, qué deseo de estar en La Habana. Y empecé a escribir. Y empecé a escribir. Y esas escrituras eran puramente testimoniales. Era contando la experiencia que yo estaba teniendo. Hasta que me di cuenta que eso era demasiado duro para mi familia. Era demasiado doloroso que yo les contara, bueno, no sé, que yo tenía hambre, por ejemplo, los primeros meses que no teníamos ni salario, o que se morían 30 pacientes diarios en el hospital. Llegó un momento que yo dije, esto es muy duro, esto es demasiado. Entonces, empiezo a contar de otras cosas, las flores, los árboles que rodeaban mi casa. Empiezo a tratar de evadir la realidad. Y al mismo tiempo, mi familia, que sabía a lo que yo me estaba, o sospechaban a lo que yo me estaba enfrentando, y que solo la cultura es salvadora, comienzan a mandarme cajas y cajas enormes de libros. Yo llegué a tener una biblioteca enorme, grandísima, en Zambia, que se la dejé a todos los cubanos. Y entonces empiezo a leer desaforadamente las cosas que yo no había tenido tiempo de leer en Cuba. Y entonces así me leí todos los episodios nacionales, Benito Pérez Galdós, me leí a Turgeniev, me leí por supuesto a García Márquez, todo lo que yo podía yo lo leía. Y entonces, como una manera de evadir la durísima realidad que yo estaba viviendo y de no contarle a mi familia el espanto de la miseria y de la muerte, empiezo a narrar los libros que yo me había leído, sin saber que muchos años después esa iba a ser mi fuente de ingreso monetario fijo, porque es lo que hago ahora. Yo soy una reseñadora de libros, pero aprendí así, aprendí describiendo los libros que yo me leía, en unas condiciones extremadamente duras, porque yo no tenía papel, por ejemplo. Nos daban unos cuantos bolígrafos en el hospital, pero no había papel. Entonces, las historias clínicas de los pacientes y por supuesto todo lo que yo tenía que escribir, eso era en los papeles en que venían los guantes quirúrgicos. Empecé a escribir en papeles de guantes, en envoltorios de aguja, todo lo que yo terminé escribiendo en los estuches de los jabones. Me di cuenta, yo sabía que era un acto compulsivo, o sea, mis conocimientos médicos me alcanzaban para darme cuenta y algo me decía, esto es una locura, o sea, te estás volviendo compulsiva. Pero yo no podía evitarlo, yo me levantaba de madrugada y escribía desaforadamente, y lo más curioso, yo no tenía dinero ni siquiera para mandar esas cartas a Cuba. O sea, eso se iba acumulando, porque el poco dinero era para alimentarme. Entonces, cuando pasaba un cubano por aquella zona donde yo estaba, que se llama Copperbelt, era el cinturón de cobre de Zambia, que iba a alguna visita oficial o de la embajada, yo le daba aquellos montones de cartas para que de alguna manera lo mandaran a Cuba. Hasta que poco a poco empecé a ahorrar, y así con 2 o 3 kilitos, yo mandaba aquello para Cuba, que ya no sabía ni lo que era, fíjate, yo no sabía si eso eran reseñas, si eran cartas, si eran imaginaciones mías. Mi familia, inteligente como es, guardó todo aquello. Cuando yo regresé definitivamente de África, me encontré una montaña de papeles, y yo dije, ¿esto qué cosa es? Y me dijeron, ahí hay una novela, siéntate y escribe. Y yo dije, esto es una locura, yo no soy escritora, yo lo que hago es hacer cartas. Entre paréntesis, es mi género favorito, el género epistolar, me encanta. Y así fue. Ya después, entonces, en el año 93, bueno, pasan muchas cosas en el interregno, ¿no? Yo me voy de un país, regreso a otro.
Yo me fui en el 88, estábamos muy bien. Cuando yo regreso en el 90, yo veo a la gente corriendo por las calles, abriendo refugios. Pero que de aquí, ¿qué pasa? Entonces, ya comenzaba la gran crisis de los 90. Para mí fue entonces doblemente traumático, porque yo me había pasado 2 años soñando con una Habana que no es la que encuentro. Y ahí entonces yo pierdo mi primer bebé, después en el año 91 tengo a mi primer hijo. Bueno, y así, de pronto me convierto en una mamá en medio de una gran crisis económica. O sea que mi regreso a Cuba fue como un machetazo. Toma, tú querías Cuba, bueno, pues esto es Cuba. Y yo digo, bueno, pues si esto es Cuba y esta es la Cuba que me toca, pues nada, a tener hijos y a ser mamá y aguantar la crisis y todo. Porque soy cubano y porque me voy a morir en Cuba, eso lo tengo clarísimo. Y entonces en el año 93 yo estoy embarazada de mi segundo hijo. Ya yo tenía a Robin, estaba embarazada de mi hijo Rubén, y hay una convocatoria por radio, recuerdo, de los Pinos Nuevos. El país estaba en una profundísima crisis que, como es obvio, incluía el factor editorial, o sea, apenas se publicaba nada. Y entonces, como ya se sabe, un grupo de argentinos agradecidos y memoriosos, como ellos mismos dicen, crean el proyecto Pinos Nuevos. Y entonces la gente empieza a animarme, mis amigos, mi familia, bueno, escribe, porque mira, es posible que publiquen en medio de esta crisis. Y yo dije, pero si yo lo único que sé hacer son cartas, me digo, bueno, pues haz cartas. Entonces escribí mi primer cuento, que se llama Dolly, que es una carta que yo le dirijo a la enfermera con la cual yo trabajaba en Zambia, que se suicidó cuando ya nosotros estábamos en Cuba. Eso fue una noticia muy dura para mí también. Y le hago la carta a Dolly. Y a partir de ahí me doy cuenta que no me puedo detener. Entonces, aquel acto compulsivo que yo había padecido en Zambia, un poco que lo traslado a La Habana. Y ya no a manera de carta, sino como cuentecitos. Hablo de los egipcios, del tío Henry, del Chief Chicola, un jefe de tribu, que yo tuve la suerte de atender, que me regaló un bastón inolvidable, que yo lo tengo todavía. Y así armo mi primer libro. Para mi gran sorpresa, el libro es aceptado y bueno, y ahí empieza ya toda una larga historia. Así que a África le debo todo, el reconocimiento de la condición humana y mi identificación como escritor. Ese libro es Dolly y otros cuentos africanos. Excelente. Lady, no solo en su obra, sino en su ejecutoria como promotora cultural, da particular atención al humor. ¿Qué importancia le confiere al humor en la literatura? Yo le confiero al humor una importancia capital. Y no solo en la literatura. El humor como expresión de la inteligencia humana. Efectivamente, me interesa muchísimo, lo estudio en la medida de mis posibilidades y por eso es que creé un espacio que ya tiene 5 años de estudio del humor en la cultura cubana. Hay muchísimas teorías del humor y yo no soy una teórica, así que no voy a entrar en eso. Pero me parece una herramienta. Yo creo que el humor es eso, es una herramienta, es un camino bastante conciliante. El humor permite expresar ideas, pensamientos, críticas, de una manera que es mucho más aceptada que cuando uno las dice frontalmente. Eso yo lo he comprobado en la vida diaria, ¿no? Que no es lo mismo que la burla, ni es lo mismo que el choteo. Hay muchas definiciones, muchas categorías dentro del humor, ¿no? Está la sátira, el sarcasmo. Se le atribuye a Oscar Wilde haber dicho que el sarcasmo es la forma más elevada del humor. Yo creo que sí. El tema está en saber encauzar. Entonces, como a mí me parece, repito, una herramienta tan peculiar cuando es bien usada, yo la estudio y yo sobre todo la promuevo. Yo celebro el humor como expresión artística. Punto y aparte. El humor siempre ha sido subvalorado. Siempre se ha considerado una forma menor de la cultura. Yo estoy totalmente en contra de eso. No sé si es mi afán de colocarme al lado de las minorías, de los discriminados, o si porque realmente
he comprobado su eficacia, que yo me pongo siempre del lado del humor. Por ejemplo, en un país como el nuestro, que es un país sobre todo choteador, nosotros no somos creadores de grandes chistes, sino que somos muy choteadores, nos burlamos de nosotros mismos. Es muy eficaz el humor como crítica social, mucho más que el enfrentamiento, porque nosotros hemos perdido desdichadamente la capacidad de una polémica elegante, eso lo hemos perdido. Entre dos cubanos no existe hoy en día como si existía antes. Hemos tenido grandes polemistas con una gran elegancia, por ejemplo Jorge Mañá, por ejemplo Juan Marinero, por ejemplo Raúl Roa, Lezama, Virgilio Piñera, establecían unas polémicas de alto vuelo. Nosotros hemos perdido eso. El cubano considera que entrar en una polémica es inmediatamente acudir a la ofensa personal, al disgusto, a un plano que está muy lejos de ser el intelectual. Es lo que hoy en día se va a llamar el ciberchampleteo. Enseguida se forma una discordia, se involucran muchas personas, se forman bandos, eso no es así. Entonces, bien, hemos perdido eso, es un hecho que tenemos que asumir. Entonces, un poco que el humor ha venido a sustituir ese afán de polemizar, de criticar, de estar en desacuerdo, porque eso también es válido, estar en desacuerdo dentro de un contexto o dentro de una misma política. A mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando fuera de Cuba se piensa que en Cuba todos pensamos monolíticamente y todos somos como un bloque que tú puedes mover, y no es así, no es así. Somos muchas corrientes, somos muchas personas que piensan de una forma o de otra. Y repito, el humor sirve para catalizar esas inquietudes y al mismo tiempo organizarlas. Un ejemplo de ello es el Festival de la Aquelarre. El Festival de la Aquelarre, que es competitivo cada 2 años, y yo siempre asisto porque me da la medida, me ofrece el termómetro de cómo piensa la sociedad, cómo pensamos nosotros mismos. Porque además en La Habana se piensa de una manera distinta a la que se puede pensar en otra localidad del país. A mí no me gusta decir interior ni exterior, yo creo que todos somos cubanos, pero no cabe duda que como toda capital es más cosmopolita. Entonces, cuando suceden estos festivales de la Aquelarre, auspiciados por el Centro Promotor del Humor, de pronto tú recibes una bocanada extraordinaria, de buen gusto, muy graciosa, porque claro, primero tiene que ser graciosa, y al mismo tiempo muy aguda, muy incisiva. Es una visión muy incisiva de Cuba completa. Entonces, yo defiendo el humor y promuevo el humor. Y bueno, particularmente en el humor literario, Cuba tiene una grandísima tradición y yo creo que es imperecedero. Por mucho que se trate de subvalorar y de considerarse como una opción menor, siempre va a estar ahí. Siempre. En muchas circunstancias, usted ha dado fe de su conciencia feminista. ¿Cómo llegó a adquirirla y qué piensa sobre este tema en la actualidad y dentro del mundo literario específicamente? Mi conciencia feminista me viene desde la Cuba. Yo soy hija de una mujer gran defensora de los derechos humanos y por tanto muy transgresora para su época. Mi madre nació en el año 1931, o sea que en unos días va a cumplir 85 años. Mi madre, más ruido no puede haber, más ruido que esto no vamos a mi madre fue una gran transgresora en su época. Nunca fue una buena ama de casa, nunca cumplió con los cánones que se suponía, sobre todo para su época, ¿no? En la década de los años 30. Cuando mi madre hace su estudio en la historia del arte, inmediatamente le salta la chispa y le llama la atención la mujer como objeto de arte y la mujer como sujeto del arte. Y yo recuerdo siendo una niña, yo tendría 9 o 10 años, mi madre escribía a máquina sus primeros ensayos sobre este tema. Yo tendría 10 años, así que estamos hablando de los años 70, y yo le dictaba para que ella pudiera copiar. Así que yo iba leyendo en voz alta lo que mi madre había escrito a mano para que ella misma lo tecleara.
Y entonces a mí se me hizo natural la defensa de la mujer, porque la estaba recibiendo de la mujer que me dio la vida. De manera que cuando yo salgo al mundo exterior, yo tengo una especial sensibilidad para darme cuenta de las injusticias, porque había sido educada en un ambiente donde se respetaba profundamente a la mujer, a la tarea de la mujer. Y entonces, claro, tengo como un detector feminista sin conocer para nada el feminismo, pero siempre fui muy batalladora en la escuela, en mi primera juventud. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no puede haber mujeres, por ejemplo, dirigiendo? ¿Y por qué hay tan pocas mujeres al frente de determinadas posturas políticas en el país? O sea, me empiezo a dar cuenta. De manera que así ha sido toda mi vida, con esa especial sensibilidad, porque la aprendí de mi madre, que tiene 85 años y sigue batallando por lo mismo. Y ahí me doy cuenta que es una batalla realmente ardua. Mira, yo no me inscribo en ninguna militancia, ni en el Partido Comunista, ni en el Partido de las Feministas, ni en el Partido de la Anarquía. Yo creo tener un sentido elemental de la justicia. Eso sí, me molesta extraordinariamente, no ya la violencia contra la mujer, que obviamente es algo deleznable, sino que se trate de ocultar esa violencia. Eso me resulta tan pecaminoso y tan aborrecible como la violencia misma. O sea, creer que en una sociedad como la cubana, que es cierto que ha librado grandes batallas, no existe discriminación hacia las mujeres es una tontería. Es como creer que no existe una discriminación racial. Es como creer que no existe una discriminación contra los homosexuales. No, que hemos hecho avances, es cierto, hemos hecho avances. Que tenemos una mayor conciencia que hace unos años atrás, tenemos una mayor conciencia. Pero no podemos detener esa batalla, porque si esa batalla se frena, corremos el riesgo de un estancamiento y bueno, ya ese problema se soluciona. Entonces, yo nunca he sido víctima, y debo decirlo, yo nunca he sido víctima de discriminación. Ni como mujer, ni como blanca, ni como heterosexual, ni como socialista. Sería una falacia de mi parte, un papel de víctima, pobrecita, no. Pero sí he sido testigo de discriminaciones, sobre todo, y lamentablemente, he visto muchas mujeres víctimas de la violencia. Y entonces, en esa batalla, yo sí me inscribo con toda la fuerza que tengo, porque es que es elemental preservar la vida humana. Y es nuestro deber como intelectuales, como luchadoras por la justicia, denunciar, exigir que haya justicia, exigir que haya una ley contra la violencia de género, que Cuba no la tiene. Muchísimos países latinos nosotros no la tenemos. Entonces, todo eso no hace más que confirmar que, aunque la batalla sea durísima y el camino sea larguísimo, nosotras tenemos que estar ahí. No importa todas las críticas que nosotras somos las que mantenemos el machismo, que de cierta forma es verdad, que nosotras exageramos, porque realmente hay mujeres que también cometen actos de violencia con los hombres. Bueno, que se defiendan los hombres, que se defiendan ellos. Todo esto se materializa en hechos concretos. No se trata solamente de gritar, de perder la garganta diciendo nos están maltratando, hay mujeres víctimas de violencia, somos discriminados. No, concretamente, ¿qué tú puedes hacer? Bueno, a partir del año 2012 organizamos toda una serie de eventos donde se han ido involucrando distintas figuras de la cultura nacional. Ahí tenemos a Roche Ameneiro, que hace una campaña tan buena a través de la música, Osvaldo Doña Dios, uno de los más grandes actores cubanos, que hizo la versión de Monólogo de la Vagina, y es la obra que hemos visto en Cuba, Vaginas, dirigida por él, también una gran denuncia al machismo y a la discriminación. Y bueno, nosotros desde el punto de vista literario organizamos una antología escrita, o sea, una antología de cuentos escritos exclusivamente por mujeres cuyo tema fuera la violencia hacia la mujer. Y logramos reunir a 36 autoras cubanas de distinta preferencia sexual, de distinto origen en cuanto a la provincia, al lugar donde viven, que vivan en Cuba o que no vivan en Cuba. Nada de eso fue un óbice. Nuestro mayor interés fue
textos de calidad literaria escritos por mujeres cubanas que denunciaron la violencia hacia la mujer. Es un libro que está en imprenta. En Cuba el tema editorial es complicado por obvias razones financieras. Pero bueno, por lo menos llegamos a la imprenta, que ya eso es bastante. Yo tengo la ilusión de que para febrero del 2017 podamos tener esa antología, que se llama Sombras Nada Más. Tiene un excelente prólogo de Zaida Capote, tiene una extraordinaria nota de contracubierta de Helen Hernández Hornilla. La editora del libro fue Amanda Fleita, la ilustración de portada nos la regaló Cirenaica Moreira, y somos 36 autoras. O sea, yo creo que es un libro hecho enteramente por mujeres, pero esperamos que el público no sea solo compuesto por mujeres, sino que lo lean todos, que todos participemos en ese grito de exigencia de la justicia. ¿Consideras que esta pasión que tú tienes por este tema ha prendido en la mayoría, por no decir totalidad, de las mujeres que escriben, que hacen arte? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Hay muchos tabúes acerca del feminismo, muchas ideas equivocadas alrededor del feminismo. Y lo que realmente sucede es que hay una gran ignorancia acerca del feminismo. Yo te decía antes, yo no soy una militante feminista en términos de considerarme una profunda conocedora de todos los preceptos feministas. Yo creo que esto no hace falta. Yo considero que toda mujer, fíjate, yo considero que toda mujer que sea consciente, aunque ella misma no sea una víctima, pero que sea consciente de que existe una discriminación hacia la mujer, tiene el deber de contribuir al menos a ayudar a las demás, a hacer visible esa discriminación, a que se reconozca esa violencia. Ahora, lamentablemente, muchas mujeres creadoras no solo no están conscientes o no solo rechazan el término, sino que se declaran abiertamente antifeministas, lo cual es muy interesante. Muy interesante porque cuando leemos sus obras o vemos sus creaciones, hay una presencia notable de la mujer. Entonces es un problema de verbalizar, hay un miedo a que se les identifique como feministas. A mí me parece una tontería, de verdad. Y más que una tontería, es un peligro. Es un peligro, porque puede establecerse la separación entre una escritora feminista y una que no lo es, una cineasta feminista y otra que... Eso crea una brecha. Eso crea una brecha y entonces eso tiende al gueto. No, ella no, porque ella es feminista. No, con ella no podemos hablar porque ella enseguida va a saltar y enseguida va a protestar. Yo creo que el feminismo y el arte en general no debe ser utilizado ni como un rasgo distintivo, pero sobre todo tampoco como un rasgo discriminatorio. Yo pienso que cada cual tiene la libertad, fíjate, la libertad de expresarse, de inscribirse en la corriente social que considere oportuna. No se trata del hecho de que yo esté instando a que todas las escritoras tenemos que ser feministas, todas tenemos que reconocer la violencia. No. Yo lo único que quiero decirle a esa escritora es, mamita, de todas formas lo eres. Si quieres no lo verbalices, pero en tu obra se demuestra que o tú has sido víctima de la violencia o tú tienes un interés en denunciar esa discriminación. Porque desdichadamente está ahí. Es como decir, no sé, es como alguien que quiera negar que el sol sale todos los días. Si tú quieres no lo digas, pero el sol de todas formas va a salir. Si tú quieres no hables de la discriminación, pero la discriminación está ahí. Si tú quieres trata de ocultar la violencia. Eso fue muy interesante, la experiencia que yo misma tuve cuando me puse a convocar a mujeres escritoras que, bueno, traté de comunicarme teniendo en cuenta las limitaciones comunicativas que todo el mundo sabe que existen en Cuba. Traté de comunicarme con la mayor cantidad posible de escritoras, ¿no? Estamos haciendo nuestra antología, por favor, si quieren colaborar. Yo recibí respuestas de todo tipo. Muchas mujeres muy entusiastas enseguida me mandaron
textos, otras fueron un poco más remolonas, bueno, como siempre cuando se hace una antología, y muchas me dijeron, mira, lo siento, pero ese tema no me interesa. Yo no he escrito una letra, yo no he escrito nunca una letra a favor de la mujer. Yo le decía, bueno, pero a ver, tú eres mujer, tú escribes desde tu experiencia de mujer, yo no te estoy pidiendo que hagas un cuento, yo te estoy pidiendo, dentro de tu obra, algo debe haber, digo yo, que aborde este asunto. No quiero. Bueno, eso yo también lo respeto, igual que me voy a reservar los nombres de esas mujeres, es su derecho, es su derecho. Ahora, el sol va a salir todos los días, y la violencia hacia la mujer, desgraciadamente, también sale todos los días. Hay dos palabras clave, ignorancia y prejuicio, que ya Efectivamente. la mencionaste. Bueno, a partir de esto que hemos estado conversando, quisiera que comentaras tus opiniones acerca de la narrativa escrita por mujeres en Cuba, en la Cuba de hoy, y de la presencia de estas mujeres en la editorial Cubana Luz. Sí, bueno, a partir de esa grandiosa antología que hicieran Mirta Yáñez y Marilyn Bowe, Estatuas de Sal, a partir de ese momento fue indetenible ya el avance, por decirlo de alguna manera, casi que con términos bélicos, ¿no? El avance de las mujeres escritoras en Cuba. Fue un verdadero destape. A mí no me gusta la palabra boom, por eso estoy tratando de evitarla. Fue un verdadero destape, curiosamente coincidiendo con la gran crisis económica. O sea, a partir de los 90, bueno, Mirta Yáñez y Marilyn Bowe, a quienes les estaremos eternamente agradecidas. Yo no me canso de agradecer a Mirta y a Marilyn. Yo creo que hay que ser agradecido en la vida. Es elemental, ¿no? Y la verdad es que somos muchos. Tanto que ya es imposible ocultarlo. Es imposible ocultarlo. Y tú ves, por ejemplo, en los premios nacionales, la cantidad de nombres de mujeres. Eso realmente es una gran felicidad, porque eso no ocurría, digamos, hace 20 años, o hace 30, porque ya el tiempo ha pasado. Entonces, hay una fuerte presencia femenina en la literatura cubana. Ahora, curiosamente, los temas se han ido diversificando, la vida se ha ido diversificando, ya no somos los mismos, como es natural. Y yo creo que la mayoría de las mujeres escritoras cubanas ha encontrado, porque eso tiene el arte, ha encontrado un camino, un estilo, una diferenciación unas de otras. No es que todas hablemos de lo mismo, ni todas hagamos el mismo tipo de arte. No, para nada. Hay una gran diferencia. Voy a decir 2 o 3 nombres nada más, que nadie se ponga celoso. Hay una gran diferencia, por ejemplo, entre lo que escribe Mirta Yáñez, Nancy Alonso, Ana Lidia Vega Cerova, Marilyn Bowe o yo misma. Cada una de nosotras tiene un estilo, una temática. Ahora, esa tradición, digamos, se ha mantenido y hay muchas nuevas voces femeninas que están surgiendo, que surgen. Yo he tenido la oportunidad de haber sido invitada un par de veces al Centro de Formación Literaria Nelio Jorge Cardoso, y me da mucha alegría la cantidad de muchachas muy jóvenes de toda la provincia del país que asisten a ese taller. Bueno, ni tú ni yo hemos sido talleristas porque llegamos tarde a esa rueda, y quién sabe si hubiéramos participado o no lo sé. No soy muy dado a los talleres, me parece que tuvo Nancy Alonso tampoco, pero igual respeto como una manera de adquirir información y cultura, sobre todo para personas que no tienen acceso a ella. O sea, yo creo que más que nada el centro de formación facilita eso, mostrar los grandes maestros de literatura, la mejor cultura que se ha hecho en el mundo. Esas jóvenes escritoras sí se diferencian muchísimo de quienes empezamos a escribir en los 90, o en el caso de Mirta y Marilyn, mucho antes de los 90. Y es una tendencia que yo veo en general en la joven literatura cubana, que es la enajenación absoluta. O sea, muy a propósito, los nuevos textos no tienen nada que ver con la realidad cubana.
es su derecho, no lo estoy criticando, estoy señalizando. Estoy diciendo que es muy distinto a la obra con la cual nosotros nos iniciamos y más o menos hemos mantenido. O sea, yo veo una tendencia entre los jóvenes en general, hombres y mujeres, ambos, entre la nueva narrativa cubana, que no es que sea mala, de hecho es muy buena, pero es una realidad que no tiene nada que ver con la nuestra. O sea, lo mismo te hablan del cosmos, que de la anécdota, por ejemplo, ocurre en el Medio Oriente, o en Europa del Este, o tiene que ver con la tragedia de Chernobyl, o con un barco coreano. Todo esto que te estoy diciendo es literal, en un barco coreano. Entonces, yo digo, ay Dios mío, pero ¿y quién va a narrar la realidad? No estoy diciendo tampoco, sí, porque a todo tengo que ponerle un parche, que toda literatura tiene que ser ni confesionaria ni testimonial. Pero yo pienso que, yo por lo menos estoy de acuerdo con que los escritores somos como la conciencia de una sociedad. O sea, nosotros somos los narradores de un tiempo determinado. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estudiaba medicina, fíjate, cuando yo era alumna de medicina y yo quise saber cómo era la enfermedad, la gota, en una novela de Emile Zola yo encontré mucho mejor descrita la artritis gotosa que con cualquier texto de medicina. O sea, yo pienso que si uno quiere saber, no sé, sobre la dictadura trujillista, bueno, ahí está Junot Díaz con la breve y maravillosa vida de Oscar Wilde. Yo pienso que la literatura también es una manera de ser cronista de un tiempo, cronista de un país, ficcionado, con mayor o menor elegancia, con mayor o menor garbo, con mayor o menor cultura, pero ahí está la crónica de un tiempo y de un país. Entonces, las nuevas tendencias en la nueva narrativa cubana, yo veo, me pregunto si eso va a funcionar igual. Si me están hablando de un barco coreano, o de Chernobyl, o de Arabia Saudita, no sé, la verdad es que no lo sé. Ahora, igual entre las jóvenes mujeres narradoras cubanas, también hay un alto grado de violencia, mucha violencia, pero no la violencia del hombre hacia la mujer, sino violencia en general, violencia sexual, violencia contra los niños. Es un mundo realmente aterrador. Eso es lo que hay. Bueno, entonces, específicamente en Cubana Books. Hace años, realmente, hace años que yo vengo oyendo hablar de Cubana Books y muy bien, debo decir, y muy bien. Es la primera vez que tengo el honor de, por lo menos de aspirar a la posibilidad de aparecer en ese catálogo. Cubana Books hace una tarea extraordinaria, extraordinaria de todo punto de vista. Primero porque tiene un alto rigor. O sea, no se trata de que porque sea una mujer cubana ya va a estar en Cubana Books. Eso no es un acto automático, al contrario. Ahí hay mucho rigor, ahí hay mucha exigencia. Después porque los nombres que yo sé que aparecen en ese catálogo gozan de un alto prestigio ganado a lo largo de muchísimos años, en Cuba y fuera de Cuba. Mirta Yáñez, Nancy Alonso, Nancy Morejón, Aida Bar, o sea, Georgina Herrera, son voces femeninas cubanas de un altísimo nivel. Entonces yo creo que el hecho de que una editorial norteamericana se interese ya no solamente por Cuba, sino por mujeres que escriben en Cuba es altamente agradecible, altamente agradecible. Y esa constancia y esa tenacidad le ha ganado a Cubana Books un sitio en nuestra feria del libro que tampoco es fácil de adquirir. No cualquier editorial tiene un sitio en la Feria del Libro de La Habana, que es la feria del libro más populosa de Latinoamérica, al menos de las que yo conozco. Yo pienso que nosotras, ya yo hablé de la gratitud, yo creo que Cubana Books merece todo nuestro apoyo, toda nuestra gratitud, porque además eso se hace, como decimos los cubanos, a pulmón. Ahí no hay un respaldo económico grande, no es una gran editorial con una representatividad en las grandes ferias. Yo pienso que es un enorme favor, la verdad. Un enorme favor. Y, repito, las voces incluidas en Cubana Books tienen un garbo y, sobre todo,
dentro de esta gratitud hay que mencionar a Sarita Cooper. Yo creo que Sara hace una labor encomiable, repito, desde hace muchísimos años. Es gracias a la tenacidad de Sara Cooper, la cantidad de veces que ha estado en Cuba, todos sus intentos, porque esto no ha sido un camino fácil tampoco, sus intentos para contactar a las escritoras cubanas, quién puede editar el libro, cómo va a ser la ilustración, quién va a hacer la traducción. Todo esto se hace a pulmón, se hace por amor al arte. Es un ejemplo, digamos, de dignidad cultural que ya escasea en el mundo, porque vivimos en una crisis moral tan grande, donde hay un interés monetario y todo es dinero y todo tiene que tener un trasfondo financiero. Realmente encontrar personas con ese espíritu altruista. ¿Qué es lo que persigue Sarah Cooper con Cubanos Books? Que sean conocidas las mujeres cubanas, nada más. Y entonces yo pienso que por un elemental sentido de la justicia, de la gratitud, pues nada, muchas gracias a Cubana Books y repito, para mí es un honor inmenso, quizás por primera vez esa editorial tan codiciada entre las mujeres. Muchas gracias. Gracias a ti, Laila. Gracias. Niña, más café y más sangre. Pues sí.